Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Montaña Alvarado, estudiante de la Fundación Universitaria Compensar para la carrera de Ingeniería de Sistemas en el quinto semestre, asignatura Gestión y Calidad de la Información con el docente Luis Guillermo Molero Suárez. Etapa de contextualización. Cuando se toman decisiones en las empresas, estas deben de cumplir con ciertas características, ya que esto depende en muchas ocasiones el éxito o el fracaso de una organización. Podemos mencionar entre otras: oportunas, rápidas, informadas, efectivas, eficientes en uso de recursos. La importancia de la información para las organizaciones radica en que este es un recurso esencial. Estas la utilizan al desempeñar sus operaciones diarias y de manera estratégica para la búsqueda de un alto nivel competitivo y crecimiento. En este sentido, una opción muy válida para hacer crecer el valor de este recurso tan importante es integrarla y tenerla disponible en el momento adecuado para que pueda ser analizada por los tomadores de decisiones. Es en este momento que las herramientas tecnológicas juegan un papel muy importante al integrar los datos y aumentar el valor que aportan los mismos para la empresa. El conocimiento es un factor esencial en las compañías, tanto para alcanzar los objetivos y metas estratégicas como para elevar el nivel de productividad y rentabilidad. Sin embargo, a pesar de que la información se genera de manera automática durante la operación de la empresa, existen muchas empresas que no están aprovechándola para la correcta toma de decisiones informadas. En la actividad se nos dice que hemos sido contratados como directores de calidad de la información en una compañía internacional que ha venido teniendo problemas con sus clientes en los últimos meses. Es por esto que se le ha solicitado generar un plan de acción para implementar un proyecto de calidad de datos. La solución a estos problemas pasa por implementar procesos de calidad adaptados a las necesidades de la empresa, basados en el control del ciclo de vida de la calidad de los datos mediante un perfilado de la estructura y el contenido y una limpieza. Por lo general, los pasos se dividen en distintas acciones que se llevan a cabo siguiendo un orden lógico: descubrir, analizar, definir, desarrollar, revisar, analizar y monitorizar. Idealmente, además, la solución ha de ser global, no departamental, sino desde un principio, al menos, sí a largo plazo. Además de implementar un proyecto de calidad de datos, transformar pérdidas en beneficios requiere contar con recursos humanos idóneos y tecnologías de vanguardia. Entonces, en esta actividad se nos pide desarrollar 5 interrogantes, que son la selección de documentación externa dentro del todo de la documentación de la organización, establecimiento de lineamientos de la gestión de la información para documentación externa, parámetros para llevar a cabo la gestión de la documentación pública dentro de la empresa, informe de la información guardada en bases de datos corporativas u organizacionales, un modelado de la gestión de la información no contenida en documentos o en bases de datos corporativas que es necesaria para el funcionamiento de la organización y su interrelación con la sociedad. Entonces, para la implementación de este proyecto se requiere una planificación detallada y estructurada. A continuación voy a escribir algunos pasos generales para crear un plan de acción para la realización de un proyecto de calidad de datos. Como primera medida debemos definir un alcance del proyecto. Este comienza definiendo los objetivos específicos del proyecto y establece el alcance de este. Define qué datos se van a evaluar, qué problemas se quieren resolver y cómo se mediría el éxito. Identificar las fuentes de datos. Identificar las fuentes de datos que se van a utilizar y asegurarse de que los datos sean de alta calidad. Evaluar la precisión, integridad, consistencia, relevancia y actualidad de los datos. Evaluar la calidad de los datos. Analizar los datos para identificar los problemas de calidad como datos duplicados, incompletos o incorrectos. Crear un plan para abordar estos problemas y establecer procedimientos para prevenir problemas futuros. Establecer un plan de gestión de datos es crear un plan para gestionar los datos de manera efectiva. Esto incluye establecer políticas y procedimientos para la recolección, almacenamiento y mantenimiento de la distribución de datos. Seleccionar herramientas y tecnologías. Entonces es importante identificar las herramientas y tecnologías que se van a utilizar para implementar el proyecto de calidad de datos. Esto puede incluir software de limpieza de datos, herramientas de análisis de datos
y soluciones de automatización de procesos. Desarrollar un plan de implementación. Entonces se debe crear un plan detallado para implementar el proyecto de calidad de datos, incluyendo plazos y recursos necesarios. Asegurarse de que el plan sea realista y que tenga en cuenta las limitaciones presupuestarias y de recursos. Asignar responsabilidades. Asignar responsabilidades claras a los miembros del equipo y establecer plazos específicos para cada tarea. Asegurarse que cada miembro del equipo comprenda sus responsabilidades y que estén comprometidos con el éxito del proyecto. Evaluar los resultados. Es importante establecer métricas para medir el éxito del proyecto de calidad de datos y evaluar regularmente los resultados. Hacer ajustes en el plan si es necesario y asegurarse de que el proyecto siga cumpliendo con los objetivos establecidos. Ahora vamos a hacer la solución a las consultas que se nos piden en la actividad. Entonces, el primer punto nos dice selección de documentos externa dentro del todo de la documentación de la organización. Entonces, cuando nos referimos a la documentación externa que una organización o empresa utiliza o genera, son aquellos con los que ésta interactúa con otras entidades. Dichos documentos están destinados a ser compartidos con partes externas a la organización, como clientes, proveedores, entidades reguladoras, organismos gubernamentales y otras empresas. Los documentos externos pueden variar según el tipo de organización o empresa. Eso quiere decir que no siempre las necesidades documentales son iguales para todas las empresas. Podríamos decir que a nivel global existen muchos en común, pero pues hay algunos específicos y se deben tener en cuenta para cada proyecto. Entonces, para el caso propuesto en el ejercicio, nos vamos a centrar en los documentos externos que se requieren para el proyecto de calidad de datos de la empresa que nos contrató, que es de fin comercial. Entonces, encontramos como primera medida los contratos, que son acuerdos legales formalizados entre la organización y otras partes. Ahí están los clientes, los proveedores, los socios comerciales, etc. Estos documentos especifican los términos y condiciones de las relaciones comerciales que existen entre las dos partes. Facturas y recibos. Son documentos utilizados para registrar y solicitar pagos por bienes o servicios proporcionados a los clientes. Cotizaciones. Son documentos en los que se detallan los precios, términos y condiciones para la provisión de bienes o servicios solicitados por los clientes. Informes financieros. Son documentos que contienen información sobre el estado financiero de la organización, estados de resultados, balances generales o informes de auditoría. Licencias y permisos. Son documentos emitidos por las autoridades gubernamentales o reguladoras que otorgan a la organización el derecho de realizar ciertas actividades o funciones. Dentro de estas encontramos las licencias comerciales o licencias de funcionamiento, permisos ambientales, etc. Informes de cumplimiento. Son documentos generados para demostrar que la organización cumple con las normas y regulaciones específicas en un sector, como informes de cumplimiento ambiental, de seguridad de calidad, etc. Informes de investigación y desarrollo. Son documentos que resumen los resultados de investigaciones científicas o proyectos de desarrollo llevados a cabo por la organización. Documentos de recursos humanos. Estos contemplan contratos laborales, documentos de confidencialidad
Entonces, este informe debe contener lo siguiente. Entonces, primero, un objetivo. Es importante establecer el propósito del informe, como proporcionar una visión general de los datos, presentar resultados específicos o destacar tendencias. También debe tener una descripción de la base de datos. Entonces el informe debe tener la descripción de la base de datos, debe incluir información como su propósito, alcance, estructura y las fuentes de datos con la cual se armó nuestra base de datos. La metodología utilizada. Entonces el informe debe tener la metodología que se utilizó para extraer y analizar los datos. Esto puede incluir detalles sobre las consultas realizadas, los criterios de selección, los métodos de análisis y las herramientas utilizadas, como el Excel o programas más complejos para el análisis de datos. Debe tener un resumen ejecutivo. Entonces se proporciona un resumen conciso de los hallazgos más importantes del informe. Esto permite a los lectores obtener una visión general rápida de la información clave o importante de nuestro informe. Análisis de datos. Se presentan datos recopilados de manera clara y organizada. Entonces, para esto se deben incorporar en el informe tablas, gráficos, diagramas u otros elementos visuales que nos faciliten la comprensión de los datos de nuestra base de datos. Interpretación de resultados. Gracias al análisis de los datos, el informe debe garantizar la comprensión de los resultados de los datos que tiene nuestra base. Entonces, identificar tendencias, debe identificar patrones o perspectivas relevantes, explicando el significado de la relación con el objetivo del informe. Conclusiones y recomendaciones. Entonces, con base en el análisis que se hace a los datos a través del informe, entonces se deben resumir las conclusiones principales extraídas de los resultados y formular recomendaciones basadas en ellos. Estas conclusiones deben estar respaldadas por los datos presentados anteriormente, o sea, no inventarnos nada en la información. Limitaciones y sesgos. Entonces se debe reconocer cualquier limitación o sesgo potencial de los datos o el análisis realizado. Esto con el fin de garantizar la transparencia y la objetividad en el informe. Referencias y fuentes. Entonces se debe proporcionar una lista de fuentes de datos utilizadas y cualquier referencia adicional que sea importante en el informe. Anexos. Se deben incluir en el informe cualquier información adicional que pueda ser relevante para el informe, como consultas de bases de datos detalladas, descripción de variables utilizadas o definiciones de términos técnicos utilizados. Bueno, entonces esto sería pues lo que debe contener el informe. Ahora pasamos al quinto punto, donde nos piden el modelado de la gestión de la información no contenida en documentos o en bases de datos corporativas que es necesaria para el funcionamiento de la organización y su interrelación con la sociedad. Entonces, cuando nos referimos al modelado de la gestión de la información no contenida en documentos o en bases de datos corporativas, hacemos referencia al proceso de definir cómo se captura, organiza, almacena y utiliza la información crítica para el funcionamiento de una organización y su relación con la sociedad, pero que no está necesariamente documentada o almacenada en una base de datos estructurada. Este tipo de información puede ser de naturaleza diversa, como conocimiento tácito de los empleados, información social o cultural, experiencia colectiva, redes de contratos, entre otros. Algunos aspectos claves que se deben considerar en el modelado de la gestión de la información no contenida son: entonces, la identificación de la información crítica. Entonces se debe identificar qué tipo de información no documentada o no estructurada es importante para el funcionamiento de la organización y su interacción con la sociedad. Por ejemplo, el conocimiento especializado de empleados, las buenas prácticas, las relaciones con socios o clientes, entre otros. Captura y almacenamiento de la información. Entonces se debe definir muy claramente los mecanismos para capturar y almacenar la información no documentada. Esto puede incluir la implementación de herramientas de colaboración, sistemas de gestión del conocimiento, plataformas sociales internas o repositorios de aprendizaje, etc. Organización y estructuración de la información. Debemos establecer métodos para organizar y estructurar
la información no documental de manera coherente y accesible. Esto puede incluir la creación o generación de taxonomías, etiquetas, metadatos o sistemas de clasificación para facilitar la búsqueda y recuperación de la información. Acceso y compartición de la información. Entonces, permitir el fácil acceso y la compartición de la información entre miembros de la empresa u organización y asimismo con actores externos relevantes. Esto puede incluir la implementación de herramientas de colaboración en línea, redes sociales corporativas, comunidades de práctica, entre otros. Perdón. Cultura y procesos. Entonces se debe fomentar una cultura organizacional que valore y promueva la gestión de información no documentada. Esto implica establecer procesos y prácticas que alineen la generación, captura, compartición y uso de esta información en el día a día de la organización. Entonces también tenemos que tener un aprendizaje organizacional. Entonces es integrar la gestión de la información no documentada en los procesos de aprendizaje y mejora continua de la organización. Para esto es necesario fomentar la reflexión, la retroalimentación y la transferencia de conocimientos para alimentar la innovación y el desarrollo organizacional. Tecnología y herramientas. Entonces esto es bien importante. Debemos elegir y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas disponibles para gestionar la información no documentada. Esto puede incluir sistemas de colaboración en línea, plataformas de gestión del conocimiento o herramientas de minerías de datos no estructuradas, entre otros.